¿Y si el año 2026 no fuera solo una cifra en el calendario, sino una advertencia que lleva siglos esperando ser entendida? ¿Y si una profecía escrita hace más de 500 años describiera con inquietante precisión el mundo que hoy estamos viviendo? Esta pregunta no surge del miedo gratuito, sino del asombro que provoca descubrir patrones repetidos a lo largo de la historia. Nostradamus escribió en metáforas, símbolos y sombras, pero quizá lo hizo así porque sabía que su mensaje no estaba destinado a su tiempo. Tal vez fue escrito para nosotros, aquí, ahora, cuando finalmente todo empieza a encajar. En el siglo XVI, Europa vivía entre guerras, pestes y profundas transformaciones sociales. Fue en ese contexto donde Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, comenzó a escribir sus famosas cuartetas. No eran textos directos ni cronológicos, sino fragmentos cargados de ambigüedad, diseñados para resistir la censura y el paso del tiempo. Su lenguaje mezclaba astrología, historia y observación humana. Para muchos eran simples poemas oscuros, para otros eran advertencias cifradas. Lo inquietante es que Nostradamus jamás explicó sus escritos. Los dejó incompletos, como si supiera que solo generaciones futuras tendrían las claves para comprenderlos. Durante siglos, intérpretes intentaron relacionar sus profecías con eventos pasados, revoluciones, caídas de imperios, guerras mundiales. Algunas coincidencias parecían forzadas, otras sorprendentes. Sin embargo, existía una cuarteta en particular que permanecía sin una explicación convincente. No encajaba del todo en ningún acontecimiento histórico conocido. Hablaba de tensiones prolongadas, de un poder que se debilitaba desde dentro y de un cambio que no llegaría con estruendo, sino con desgaste. Esa profecía parecía incompleta, fuera de lugar, esperando el momento adecuado para revelarse. Durante mucho tiempo, ese momento nunca llegó. Hasta ahora, hoy, al observar el mundo contemporáneo, esa antigua profecía comienza a adquirir un significado inquietante. Nostradamus no mencionó fechas exactas, pero sí describió ciclos. Habló de sociedades agotadas, de líderes desconectados, de sus pueblos y de una humanidad atrapada entre el miedo y la negación. Sus palabras no anuncian una explosión repentina, sino una lenta acumulación de tensiones. Lo perturbador es que este tipo de colapso no se reconoce fácilmente mientras ocurre. Se disfraza de normalidad, de rutina, de noticias repetidas. Y es precisamente ahí donde 2026 empieza a destacarse como un punto crítico, no final, pero decisivo. Para entender por qué 2026 resulta tan relevante, es necesario observar la estructura de la profecía como una cuenta regresiva simbólica. Nostradamus describe una secuencia de etapas: advertencia, negación, fragmentación y transformación. No son eventos aislados, sino procesos encadenados. Cada etapa prepara la siguiente. Durante años, el mundo ha ignorado las señales iniciales, convencido de que siempre habrá tiempo para corregir el rumbo. Sin embargo, la profecía sugiere que llega un momento donde las decisiones ya no son opcionales. 2026 aparece como ese umbral invisible, donde lo acumulado se vuelve imposible de contener. La primera etapa de la cuenta regresiva es la advertencia silenciosa. Nostradamus habla de señales claras que son minimizadas por quienes ostentan el poder. Crisis pequeñas que se repiten, conflictos que nunca se resuelven del todo, promesas que se reciclan. No hay pánico, solo cansancio colectivo. El peligro de esta fase es que se confunde con estabilidad. La humanidad se adapta al malestar, lo normaliza. Según la profecía, esta etapa precede siempre a un cambio profundo, porque cuando el deterioro se vuelve habitual, la capacidad de reacción disminuye. Muchos intérpretes creen que el mundo ya se encuentra exactamente en este punto. La segunda etapa es la negación. Aquí, Nostradamus describe sociedades divididas, incapaces de ponerse de acuerdo incluso frente a amenazas evidentes. Cada grupo ve solo una parte de la realidad y nadie logra observar el panorama completo. El miedo se transforma en discurso y el discurso en confrontación. Lo inquietante es que esta fase no se vive como una crisis, sino como una lucha constante por imponer narrativas. Todo parece urgente, pero nada se resuelve. La profecía señala que esta confusión colectiva acelera el proceso, porque mientras las personas discuten, los sistemas que sostienen la vida cotidiana continúan debilitándose, sin resistencia real. La tercera etapa es la fragmentación.
Nostradamus la describe con imágenes de ruptura interna, no de invasiones externas. Instituciones que pierden credibilidad, acuerdos que dejan de cumplirse, alianzas que se vuelven frágiles. No es un colapso inmediato, sino una descomposición progresiva. Lo alarmante es que este proceso ocurre mientras la vida cotidiana continúa, creando una ilusión de control. Según algunas interpretaciones, el año 2026 marcaría el punto en que esta fragmentación se vuelve irreversible. No porque todo caiga de golpe, sino porque ya no existe una base sólida para reconstruir sin un cambio profundo de mentalidad colectiva. La cuarta etapa, según la profecía, es la transformación forzada. Nostradamus no la presenta como una catástrofe absoluta, sino como una consecuencia inevitable. Cuando los sistemas fallan, algo nuevo debe surgir, pero no siempre de manera ordenada. Esta transición genera miedo porque implica pérdida de certezas. Economías cambian, estructuras de poder se redefinen, y las personas se ven obligadas a adaptarse rápidamente. El asombro surge al comprender que esta fase no es opcional. La profecía sugiere que resistirse solo aumenta el dolor del proceso. 2026 no sería el final de la historia, sino el comienzo de una etapa desconocida. La conexión con el presente resulta perturbadora. Vivimos en una era donde las crisis parecen simultáneas, políticas, sociales, económicas y emocionales. Nunca antes la humanidad tuvo tanta información y, al mismo tiempo, tanta confusión. Nostradamus habló de un tiempo donde la verdad se fragmenta y cada versión compite por sobrevivir. Esa descripción encaja con una precisión incómoda en nuestro contexto actual. El miedo no proviene de una profecía apocalíptica, sino del reconocimiento de patrones repetidos. Cuando el pasado y el presente se reflejan de esta manera, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos realmente preparados para el cambio que se aproxima? Uno de los aspectos más inquietantes de esta profecía es su dimensión humana. Nostradamus no se enfoca en héroes ni villanos, sino en comportamientos colectivos. Habla de orgullo, indiferencia y miedo como fuerzas más destructivas que cualquier arma. Esto genera una sensación de revelación incómoda porque desplaza la responsabilidad desde eventos externos hacia decisiones cotidianas. No se trata de un destino impuesto, sino de consecuencias acumuladas. El año 2026 aparece entonces como un espejo. Refleja lo que la humanidad ha sido incapaz de corregir. Esta idea provoca asombro, pero también una sensación de urgencia difícil de ignorar. La urgencia se intensifica al comprender que la profecía no ofrece soluciones claras. Nostradamus no dice qué hacer, solo advierte lo que ocurre cuando no se hace nada. Este silencio es deliberado. Obliga al lector a reflexionar, a tomar posición. La sensación de peligro no proviene de una fecha concreta, sino de la acumulación de decisiones evitadas. En este sentido, 2026 funciona como un símbolo más que como un plazo exacto. Representa el momento en que la suma de errores alcanza un punto crítico. El miedo surge al entender que aún hay margen de acción, pero cada vez es menor. Quizá la razón por la que esta profecía solo tiene sentido ahora es porque antes no existían las condiciones necesarias para entenderla. Nostradamus escribió para un lector futuro que conociera la interconexión global, la fragilidad de los sistemas modernos y la velocidad del cambio. Sin ese contexto, sus palabras parecían vagas. Hoy, en cambio, cada línea adquiere peso. El miedo surge al reconocer que no somos observadores externos de la profecía, sino parte activa de ella. El asombro proviene de la posibilidad de que, por primera vez, tengamos la capacidad de anticiparnos conscientemente a un ciclo histórico antes de que se cierre por completo. El año 2026, visto desde esta perspectiva, no es una fecha mágica ni un destino inevitable. Es un espejo temporal que refleja nuestras decisiones acumuladas. Nostradamus no predijo eventos concretos, predijo reacciones humanas repetidas. Esa es la revelación más inquietante. La historia no se repite por azar, sino por patrones de comportamiento. La urgencia está en romper esos patrones antes de que el ciclo alcance su punto máximo. Esta interpretación transforma la profecía en una herramienta de conciencia más que en un anuncio de desastre. El miedo persiste, pero ahora convive con una posibilidad incómoda de cambio real. A lo largo de los siglos, muchas profecías fueron utilizadas para infundir pánico. Esta, en cambio, parece diseñada para provocar reflexión.
Nostradamus entendía que el verdadero impacto no proviene del miedo inmediato, sino de la duda persistente. Esa duda es la que impulsa a cuestionar estructuras aparentemente sólidas. 2026 se presenta como un umbral psicológico colectivo. No marca el fin, sino el momento en que la humanidad debe decidir si continúa repitiendo ciclos conocidos o se atreve a transformarlos. El asombro surge al comprender que la profecía no exige creencia ciega, sino atención consciente al presente que estamos construyendo. El final de esta profecía permanece abierto, tal como Nostradamus lo dejó. No hay una conclusión definitiva, solo una advertencia suspendida en el tiempo. Quizá ese sea su mayor poder. Obliga a cada generación a mirarse a sí misma y preguntarse si será capaz de actuar diferente. El miedo, el asombro y la urgencia convergen en una sola pregunta silenciosa. ¿Aprenderemos antes de que el ciclo se complete? Tal vez 2026 no sea recordado por lo que ocurrió, sino por lo que la humanidad decidió hacer o no hacer. El futuro, como siempre, permanece escrito en nuestras decisiones presentes.